el segmento de Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26. Dice así: Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que obres en esta mañana, que tu palabra nos alimente, nos confronte, nos enseñe, nos ayude a conocerte un poco más, a conocer tu voluntad, tu amor, tu grandeza, Señor. Úsame esta mañana, habla a través de mi vida y que tu Espíritu Santo obre libremente entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estaba preparando este mensaje, me vi tentado, mejor dicho, estuve peleando en cuál título le iba a poner. Estaba entre el título puesto en el folletito que pasamos como invitación, o también se me ocurría el título: Dios es el Señor o tu Señor. Y aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo en esta pequeña frase, realmente no es así. Hay una diferencia fundamental que nos va a ayudar a entender ya de primera mano hacia dónde vamos con estos versículos. Una cosa es saber o conocer que Dios es Señor, y otra cosa es aceptarlo al Señor como mi Señor. Uno simplemente amerita que conozca de teología, que conozca de la Biblia, y así poder llegar a la conclusión y decir: claro, Dios es Señor, es Rey y es Salvador. Pero lo otro no solo requiere tener un entendimiento teológico de qué y quién es Dios, sino que también amerita y requiere un sometimiento de mi vida a su señorío. Fíjense, Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces podemos ver que muchos pueden ver al Señor como Señor simplemente con un conocimiento correcto de Dios, pero aquellos verdaderos hombres de Dios son los que ponen al Señor como su Señor. Por ende, entonces ahora me estoy comprometiendo. Si Él es mi Señor, ahora de alguna manera estoy en una obligación
o en un compromiso a obedecer la voluntad de este que digo que ahora es mi Señor como un buen siervo, así que mi vida debe ser transformada, cambiada y seguir de cerca los pasos de este que ahora digo que es mi Señor. Y digo esto porque si vamos a Mateo 6:24 dice, y allí empezamos a ver lo que quiero desarrollar. Nadie puede servir a dos amos o a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede servir a Dios y servir al dinero. Entonces, algunos saben que Dios es el Señor, pero están sujetos al dinero. Por eso es el Señor o es mi Señor. Y aquí entonces empezamos a ver cuál es el mensaje que poco a poco nos deja ver y va deslumbrando estos versículos que empezamos a leer. Pero vayamos poco a poco y empecemos analizando todos los fragmentos para llegar a esta idea y así poder entender y así poder llegar a la conclusión de que el Señor es Señor o es mi Señor. Lo primero que debemos notar con nuestros versículos, si bien aparece este joven, este hombre con una genuina intriga, una inquietud que habría nacido de su corazón, un dilema que seguramente estaba batallando en su cabeza, día y noche quería resolver esto en su vida, aún llegando a los pies de Jesús, este hombre seguía completamente perdido. Podemos ver a una persona viviendo conforme a obras, tratando de ganar a Dios por sus obras. Tal vez buenas obras, pensaba él, pero lejos de haber conseguido su cometido, lejos de haber llegado a la recompensa de una vida eterna con Dios. Así que al parecer este hombre se había dado cuenta que su vida de obras no le alcanzaba para llegar a la vida eterna de Dios. Algo en él decía que le faltaba algo que llegar, que hacer, que comprender para poder tener la vida eterna, y esa era la duda que estaba carcomiendo sus pensamientos. Y allí llega su pregunta que nos deja ver la confusión que había en él. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Seguramente este hombre había hecho mucho, como dijimos, buenas obras, tal vez era un hombre que servía en alguna iglesia, un hombre que ayudaba a los pobres, un hombre que quería realmente llegar a Dios, pero estaba transitando el camino incorrecto. Claramente, luego de haber llevado una vida solo por obras, en su interior, en su corazón, aún seguía ese vacío, aún seguía un deseo por la eternidad que no había conseguido llenar ni resolver. Y se había dado cuenta entonces que todo lo que venía haciendo tal vez era necesario, tal vez era bueno, pero aún no era todo lo que pensaba hacer para llegar a la vida eterna, o pensaba que aún había más por hacer para llegar a la vida eterna, para alcanzar su salvación. Y por eso la ecuación no estaba resuelta para él, y eso lo llevó hasta los pies de Jesús. Así que todo esto nos muestra a un hombre anhelando la salvación, anhelando la vida eterna, entendiendo que todo lo que había hecho, toda su vida de obras,
no estaba alcanzando. Y allí entonces Jesús le da la primera respuesta. Y esto, más que traer luz, pareciera descolocarnos aún más. Estamos diciendo, y creo que acá debemos comprender todos, que la salvación no la podemos ganar por obras, que la vida eterna no se consigue por lo que haga o deje de hacer, pero la respuesta de Jesús, por el contrario, le dice que debe hacer más obras. Este joven llega y le dice qué más debo hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le lleva a una respuesta donde le pide: haz más obras, cumple los mandamientos, obras. Entonces, ¿por qué responde esto Jesús? Si sabemos que no son las obras, ¿por qué Jesús lo lleva a que siga haciendo obras que no lo van a llevar a la salvación? Y no, Jesús no ha cambiado de parecer. No nos perdimos nada en esta historia, nada ha cambiado, la salvación no es por obra, pero como que Jesús de alguna manera está tratando de seguir el juego de este joven. Claro, allí Jesús, Dios encarnado, viendo el interior de este hombre, viendo su corazón que aún no había sido transformado, su corazón aún era duro como una piedra, y viendo que este hombre estaba sustentado por sus obras y que estas obras nada habían cambiado para él, él aún así seguía buscando obras. Tal vez pensaba: bueno, no lo he conseguido todavía porque me falta hacer más cosas. Algo debo agregar a mi lista de obras que complete todas las buenas obras, y eso seguro me llevará y me conducirá a la salvación. Entonces, Jesús, ¿cuál es esa obra que me falta? ¿Qué es lo que debo hacer? Y Jesús, entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo en la mente y el corazón de este joven, es que está su respuesta. Bueno, si tú crees que la salvación es por obra, pues entonces búscala por obras, cumple la ley. La ley, según tus ideas, tus pensamientos, haberlas cumplido, es lo que te van a llevar a las obras. Así que, ¿te quieres ganar la salvación por tus obras? Allí están los mandamientos. Si crees que es por obediencia, pues bueno, llega a la salvación cumpliendo perfectamente la ley, ya que esa es tu idea y tu objetivo. Y esto pareciera que llamó la atención del joven. Dijo: claro, esta es mi respuesta. Algo más debo agregar. ¿Qué mandamientos? Y ahí es que le dice: ¿cuáles mandamientos debo cumplir? Y allí Jesús empieza a mencionar todos aquellos mandamientos que sabemos que se encontraban en la segunda tabla. No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y en resumen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la idea entonces sigue fija en este hombre, porque su respuesta es: todo esto ya lo he hecho, aún desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús quería hacerle ver, hacerle entender que no era de esta manera, que él seguramente no había completado ninguno, ni se pudo haber mantenido haciendo todos estos mandamientos, porque es imposible. Pero este hombre pareciera que en la dureza de su corazón sigue creyendo que es posible, y por eso una vez más pregunta: ¿qué más
me falta. Como venimos diciendo, sus palabras parecieran dar a entender que él pensaba que había una obra adicional, había algo por sumar, algo que no había hecho desde su juventud, algo que él no pudo observar en la ley de Dios y que este gran maestro que se estaba presentando ante ellos le podía dar la respuesta. Y si hasta acá no se dieron cuenta, al igual que este joven, hay que aclararlo por las dudas, que no hay ser humano alguno en el planeta Tierra a lo largo de toda la humanidad, de punta a punta, desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, cuando venga el Señor, que pueda guardar perfectamente la ley de Dios. No hay nadie, ni siquiera uno, que pueda cumplir perfectamente los mandamientos del Señor. Porque cuando parecieran que son simples y superficiales mandamientos, el Señor allí en el Sermón del Monte lo dejó muy claro, que la profundidad que tenían no era la que ellos entendían, sino que iba mucho más allá. Si tan solo ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste en tu corazón. Si te enojas en tu corazón contra alguien, ya cometiste asesinato. Una simple mentirita, una mentirita piadosa, ya alcanza para dejarte fuera del cielo. Eso es no cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿quién aquí o cómo este hombre podría ser tan hipócrita de aceptar que nunca haya mentido? Nadie puede tirar esa piedra, absolutamente nadie. Entonces nadie, absolutamente nadie en este mundo puede cumplir ni va a cumplir perfectamente la ley del Señor. Solo Cristo. Y a esto entonces es a donde quería llegar Jesús. Deja ver que en realidad nadie puede llegar entonces a la salvación por obra. Nadie puede cumplir todos estos mandamientos. Ni este joven que se cree que ya los cumplió, no lo había hecho. Entonces, el que piense que los ha cumplido, solamente demuestra lo lejos que está de llegar a la vida eterna y solamente demuestra cuán perdido se encuentra de Jesús. Si usted llega a él pensando que son obras, que son conductas, realmente no ha llegado a su salvación. Entonces, como para seguir este panorama, ahora Jesús le da justo en la herida, mete el dedo en la llaga de este joven, así que le dice: todos los mandamientos has cumplido, entendiendo que no hay persona alguna que pueda hacerlo. ¿Sí? Le contesta. Bueno, y allí está la obra que faltaba a este joven. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Querías obras? ¿Querés que te sume alguna más? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero de vuelta, la respuesta de Jesús pareciera seguir hablando de obras. Vender todo lo que tengo, dar a los pobres, seguirlo, sigue siendo obras. Entonces, ¿a qué quería llegar a Jesús? Pero para entenderlo, saltémonos un momento esta parte, sigamos con los siguientes versículos para luego llegar a esta idea con más luz. El joven dice que se fue triste, no aceptó esta recomendación del Señor y allí
una gran enseñanza se levanta. Es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Y si usted ha escuchado aquellas prédicas donde dicen, bueno, las entradas de las ciudades tenían puertas grandes, pero a cierta hora de la noche se cerraban y solamente quedaba una puerta pequeña que se la llamaba el ojo de la aguja, donde para que el camello entre era muy difícil. No es lo que está enseñando la Biblia. No es la enseñanza que nos está dejando el Señor, porque pensar que un camello o la dificultad de un camello en entrar en una puerta, para ellos era simplemente quitar la carga, tratar que se arrodille un poco y allí el camello pasaba. Entonces esto no se vuelve algo imposible, sino difícil. Pero más adelante el Señor y los discípulos nos dejan ver que en realidad era imposible. Pensar esto entonces, pensar que sí podía pasar un camello, pensar que era una puerta más angosta que la grande de la ciudad, es pensar igual que este joven rico. Podemos llegar a la salvación por obras. Es difícil, nos va a llevar tiempo, esfuerzo, idearnos, pero pasa. Hay la posibilidad de que pase, entonces se vuelven obras. Y el Señor dice que no es por obras. Entonces, si estamos volviendo a la idea de la salvación, cómo se llega a la salvación y que no es por obra, no se deben entender así estos versículos. Fíjense, desde el versículo 25 dice, y los discípulos quedaron atónitos, perplejos, maravillados, con la boca abierta, y su pregunta nos deja ver realmente cuál es la idea de un camello en el ojo de una aguja. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y allí Jesús le responde, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces un camello pasaba por esa puerta. Entonces no se vuelve algo imposible. Sí difícil, pero no imposible. Jesús realmente está usando una metáfora literal. Un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Es más, tal vez un pelo de este animal no pueda ser enhebrado en el ojo de una aguja. Y esta es la idea que quiere dejar Jesús. Es completamente imposible llegar a la salvación por obras a menos que Dios lo haga posible. ¿Y por qué? Entonces, ahora sería la pregunta a responder. Primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hebreos 13:5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas tendrán verdadera felicidad. Lucas 12:15. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, todo el mensaje del Señor nos está apuntando realmente a que las riquezas pueden ser aquello que vuelvan imposible, no solo difícil, que una persona llegue a la salvación. Y entre paréntesis, la vida no se mide por cuánto tienen, solamente
este versículo nos deja ver que mi espiritualidad no se mide por mi prosperidad. Entonces, aquellas iglesias que dicen que usted está pecando porque le va mal, o usted está muy bien con el Señor porque tiene éxito, es una completa mentira. Mis bienes, el dinero y cuanto pueda tener no me muestran absolutamente nada. Cerramos paréntesis. Y ahora, ojo, no estamos yendo en contra de aquellos que le va bien económicamente. No son los que tienen las riquezas los que quedan excluidos en este mensaje, sino que aquellos que han confiado en la riqueza, aquellos que han puesto su corazón en sus posesiones, aquellos que han depositado su seguridad en ellas, aquellos que han cambiado a su Señor, nuestro Dios, por su Señor, el dinero. Nadie puede servir a dos señores. Y de vuelta, no que la riqueza sea un pecado, pero para aquellos que tienen es una alerta diciendo, cuidado, están en peligro. Ojo, las riquezas pueden engañar tu corazón. Y anoté 3 argumentos de por qué deberíamos cuidarnos de la riqueza. Primero, la riqueza produce una falsa independencia. Apocalipsis 3:14 al 17. Escriba el ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Lo ven? Las riquezas muchas veces nos pueden llevar a ese pensamiento, a ese falso pensamiento de independencia de Dios. Cuando un hombre se vuelve rico o es rico, la mayoría de las veces su pensamiento se empieza a transformar, a cambiar y creer que todo tiene un precio. Si quiero algo, no es más que pagarlo y obtenerlo. Todo en la vida para ellos tiene un precio, y allí podremos ver las barbaridades que se cometen por dinero. Hay mercado negro de órganos donde hay gente adinerada que puede comprar aquello que legalmente en una lista de hospital, de sanatorio, tardaría años tal vez en conseguirlo, pero el dinero todo lo puede comprar. Y allí cada vez más nos lleva a ese pensamiento de independencia de Dios. Por eso, aquellos que poco a poco están poniendo su deseo, su confianza en las riquezas, en lo mucho que tienen, en su independencia, dejan de clamar al Señor, dejan de buscar ayuda en el Señor. Poco a poco, esa independencia en Jesús, en aquel que debe ser mi Señor, se va alejando más y más. Total, yo puedo conseguirlo. ¿Para qué necesitaría al Señor? Segundo, la riqueza encadena al hombre a este mundo. Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Si una persona tiene un interés demasiado grande aquí en la tierra, puede llegar a olvidarse que hay un cielo al que debemos ir. Su preocupación, su deseo, su vida
deja de ver al trono celestial, deja de ver los tesoros que hay allí, que se encuentran allí, que debo comprar, y se enfocan en los tesoros de esta tierra. Poco a poco empiezan a perder la noción de la promesa de una vida eterna, de un reino celestial, porque aquí y ahora están cómodos. ¿Qué más se podría pedir? ¿Qué mejor podría estar? Y allí nos damos cuenta que está atrapado por sus bienes, por sus riquezas en este mundo. Barclay dice: es perfectamente posible que un hombre esté tan interesado en cosas terrenales que olvide las celestiales, que esté tan involucrado en las cosas que se ven que olvide las que no se ven. Y ahí está la tragedia, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Tercero, las riquezas tienden a hacer a la persona egoísta. Hay una frase popular que dice: suficiente es siempre un poco más de lo que se tiene. La vida se convierte entonces ahora en una pelea, en una preocupación, en una tensa decisión para retener todo el tiempo aquello que tiene, aquello que tanto le costó conseguir. No estoy de ánimos, no quiero perder lo que tanto esfuerzo gané, no estoy dispuesto a dejar de lado nada de lo que tengo para ganarme otra cosa. Y allí poco a poco se vuelven egoístas por mantener y por retener a aquellos que tienen mucho o han conseguido mucho. Entonces, nuevamente, aquellas personas que tienen muchas cosas en la tierra corren en el peligro de no creer que necesitan a Dios. Cuando una persona tiene pocas cosas en esta tierra, seguramente y muy a menudo se arroja constantemente a los brazos de su Señor, porque no tiene a quien más que acudir. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi sustentador. Muchas veces Él nos despoja de todo para que Él se vuelva nuestro todo. Muchas veces debemos perder todo lo que tenemos para que nuestra vista se vuelva al cielo, a la eternidad, con tal de ver una vez más a nuestro Señor, aquel invisible que vino visible a la tierra para que lo sigamos. Pero muchas veces las muchas cosas nublan y quitan la vista de este Señor. Así que la idea clara que nos deja ver nuestro Señor es, y si vamos a Proverbios 1:19, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Y esto era lo que le estaba sucediendo a este joven. Él no estaba entendiendo que no era más, sino menos. No era seguir aumentando, sumando o haciendo, sino era dejar aquello en lo cual él había puesto su confianza y su deseo. Pero ahora, si a nosotros o a alguno de ustedes el Señor lo bendijo aún más de lo que necesita, llegan las palabras del Señor: el amor al prójimo es igual al amor que debemos demostrar a Dios. O demuestras ese amor a Dios con tus bienes en los hermanos, en el prójimo, o realmente no amas a Dios. Si usted tiene de más, si sus necesidades están cubiertas, entonces no debería cerrar su mano contra los necesitados, contra la iglesia, contra aquellos que están pasando necesidad,
angustia, hambre, porque allí solo dejará ver que su deseo es el dinero y no su prójimo. Pero si usted tiene dinero, este no es el mal. El Señor no está condenando a aquellos hombres que tienen mucho. Los patriarcas tenían en demasía. Job tenía mucho, lo perdió y tuvo muchísimo más porque el Señor lo bendijo. Salomón era el hombre más rico que haya pisado esta tierra y ese nunca fue el problema, sino que eso que tengo se lleve mi corazón y mi deseo. Entonces, quiere vencer el amor al dinero, la codicia y la avaricia, debe dar generosamente y verá que ese dolor de desprenderse de su preciado tesoro poco a poco comienza a irse y allí podrá ver que sus tesoros en el cielo empiezan a acumularse. Pero ahora, como siempre decimos, no crea que este mensaje no es para usted porque no tenga grandes riquezas. Muchos ya hasta este punto nos sacamos de la ecuación, tal vez con suerte llegamos a fin de mes, así que esta palabra no es para mí, el Señor no me está hablando a mí. Y tampoco es este el mensaje. Los discípulos que seguían a Jesús ya no tenían nada. Ellos no eran ricos, pero dicen que se asombraron y tomaron esta enseñanza para ellos. Porque hay una frase que el Señor ha dicho y hemos pasado por algo. No le dijo, entrega todas tus riquezas. Él le dijo, vende todas tus posesiones. Entonces, lo que el Señor quería hacer ver que no era el dinero, sino que las posesiones tenía su corazón. Y en esas posesiones, a este joven en particular, era el dinero. Pero cada uno de nosotros puede tener algo tan insignificante, una pequeña posesión que se ha transformado en su Dios y en su Señor. Entonces el Señor a ellos dice, vende todas tus posesiones, deja todas tus posesiones. No está hablando de riquezas entonces, sino las posesiones. Para este joven, el dinero se había convertido en su posesión más preciada. Ahora la pregunta sería, ¿cuál? Si es que hay en nuestra vida, se ha convertido o no en nuestra gran posesión. Y ahora, no estamos llamando ahora a que vayan a su casa, vendan todo lo que tiene y tráiganlo al pastor que él los va a bendecir. No, sino que la idea que el Señor nos deja ver con todo esto es que todos debemos estar dispuestos a dejarlo todo, a soltar todo, que nada de las posesiones que tengamos nos ate a este mundo, a esta vida, y que eso sea después perjudicial para responder al llamado que el Señor haga en nuestras vidas. Si el Señor a algunos les dice, bueno, ve de misionero a otro país, tengo una casa propia, no la voy a dejar. Posesiones que hay que dejar. Tengo un trabajo tan bueno y estable que me costó mucho conseguir. Posesiones que hay que estar dispuestos a dejar. Tengo una familia tan hermosa, abandónelos. No, mentira. Pero se pueden volver también una posesión si los llevan a no obedecer a su Señor. Entonces, el Señor nos está llamando a dejar de lado las posesiones. El Señor nos está llamando a que lo poco que podamos tener o lo mucho que podamos tener no sea algo de lo cual estemos tan aferrados
que no podamos seguir al Señor, que no podamos responder a su llamado y que no estemos dispuestos a obedecerlo por amor a las cosas en esta tierra. Y de vuelta entonces, volvamos a donde quedamos. Si esto es así, si hemos entendido claramente por qué el Señor responde, ve y vende todo, dalo a los pobres y sígueme. De vuelta, siguen siendo obras, pero en realidad no. Si prestamos atención, esta petición particular que hace a este joven en realidad es justamente para él y no para todos. A él sí le pide que venda todo lo que tiene literalmente y que allí lo siga. En realidad Jesús estaba dando en el blanco del problema del joven. El Señor le estaba diciendo en otras palabras, entonces si las riquezas son el obstáculo, despójate de ellos, aléjate de ellos. Así podrás ver claramente quién es tu Señor y seguirlo. ¿Entiendes? No es por obras, es por seguir y confiar en Jesús. Así que la respuesta, en otras palabras, se podría traducir: confía completamente en mí. Esto era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo a este joven. Pon tu completa confianza en mí, plena, una entrega total a mí. Si no, nunca llegarás a la vida eterna. No son tus muchas riquezas las que van a salvarte, no son tus muchas obras las que van a salvarte, solamente tu confianza en Cristo y que ahora empieces a caminar con Él como no teniendo nada, pero habiendo ganado todo. Ahora entonces la petición del Señor se vuelve: deja todo para que de ahora en más dependas completamente de mí. Puedo ver que el problema tuyo está en lo mucho que tienes, en las riquezas que has acumulado, entonces deja de confiar en ellas y para ello te tienes que despojar de absolutamente todo, para que yo ahora sea tu proveedor, tu confianza, al que sigas, al que de ahora en más tu vida esté en completa dependencia para que cada día puedas decir: dame el pan nuestro de cada día. Pero entendiendo que ya hay un lugar en la eternidad para tu vida. Sus tesoros debían transferirse de lo terrenal a lo celestial. Y ahora eso implicaría que su confianza esté puesta en su Señor Jesús. Solamente debía empezar a depender y confiar en Cristo como lo hacía con sus riquezas. Y ese es el mismo llamado para nosotros. ¿Hay algo en lo que confíes más que en el Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por tu Señor y que realmente tu confianza esté en Él? Muchas veces es fácil decir: yo confío en el Señor cuando aún tengo muchos ceros en mi cuenta bancaria. Pero cuando empiezan a escasear, allí se verá mi confianza en el Señor. Cuando ya no tengo que vender para sustentarme, allí se verá mi verdadera confianza en el Señor. Cuando me despoje absolutamente de todo, emocionalmente también, allí se verá
si confío plenamente en mi Señor. Y luego no solo dice vende todo, sino que ahora lo llama a seguirlo. No solo era despojarse, no solo era dejarlo todo, sino que ahora más este Señor al cual él acudía por una respuesta, debía ser su Señor. Y eso meritaba a negarse a sí mismo y tomar su cruz para ir en pos de este. Ahora, tu pregunta entonces se vuelve la del joven rico. ¿Qué más me falta? He llevado una vida buena, una vida de buenas obras, una vida religiosa muy buena, pero aún sientes que te falta algo. ¿Aún tienes una inquietud por tu vida eterna? ¿Aún Cristo no ha iluminado en tu corazón y en tu mente para darte la seguridad de la salvación? ¿Sientes que estás corriendo en una rueda como un hámster sin ir a ningún lado, sin avanzar? La respuesta es la misma. Pon tu confianza en Cristo y síguelo. Ya no debes confiar en tus posesiones, ya no debes confiar en tus riquezas. Ahora todo debe estar a los pies del Señor para que éstas no te impidan seguirlo. Deja de ver a Dios como el Señor y que ahora se convierta en tu Señor. Arrepiéntete entonces si has vivido una mala vida, si has confiado en tus posesiones y no en Jesús. Pídele perdón y Él te aceptará. No solo son las obras, es Jesús. Las obras no te llevarán a ningún lado. El único que te puede dar vida eterna es Jesús. No con una respuesta, sino con su vida misma que fue entregada por la tuya. Porque Él sí fue el único que pudo lograr cumplir todos los mandamientos perfectamente en esta vida para que tu condena sea puesta sobre Él, que Él sea hecho pecado para cobrarse ahí tu condena, para cobrarse ahí todo lo que tú te merecías, para que la ira de Dios caiga en la cruz de este Señor que se puede volver y ser tu Señor para entregarte esa vida eterna. Entonces, ahora ya no es correr tras obras, ya no es buscar obras, ahora solamente es responder al amor que éste me ha dado y esto se va a traducir en obras. Pero es mi amor, mi deseo por Jesús es el que me va a llevar a las obras, no que mis obras me van a llevar a Jesús como creía este joven. Sigue sus pasos. Él nunca te dejará. Él nunca te soltará. Nada, nadie, ni lo alto, ni lo profundo, te podrá separar de su amor. Y esa confianza es la que debemos tener en Él. Para los que están viviendo una vida en abundancia, para aquellos que las dificultades se presentan día a día, nada, vence a tu Señor. Él ha vencido a la muerte, al pecado, a Satanás, para que Él pueda decirte hoy, la vida eterna es mi regalo. Ven a mí, confía en mí y camina conmigo. Solo eso es necesario. Pon tu confianza en Él. Obedécelo por amor, por lo que Él ha hecho y te ha dado.
y solo así tendrás tantos tesoros en el cielo y solo así habrás ganado la vida eterna porque Él te la ha regalado, no porque tus obras hayan sido suficientes. Amén.